Bueno, yo simplemente voy a terminar con Margarita en el exilio, ¿no? En México, que es donde fueron ella y sus hijos. Ella, bueno, pues escapa por Perpiñán, allí están ayudando a la... Bueno, no sé si me voy a repetir porque como ya digo que no he escuchado los últimos 5 minutos de... No, me he quedado cuando se va, Elena, puedes decir. Vale. Bueno, pues, y consiguen con, bueno, pues, con la invitación que hace el general Lázaro Cárdenas, con como tantísimos españoles exiliados, consiguen asilo en México y allí es donde se va ella. La etapa en México, claro, aunque también es una etapa política, porque ella no dejará de nunca de ser una activista política, eh, pero sobre todo es una crítica de arte consagrada y hace muchísimo por el arte en México. Ella desde los 15 años, como había hecho Sacri, ya tenía su... Ella era escritora, en realidad. Margarita era escritora y era una apasionada del arte, una pintora en cierne y pintora al máximo, hasta un punto de que la mandan su familia a estudiar a París, como ha dicho Sacri, con María Blanchard, a Dolce Charro y demás. Pero claro, tiene una dolencia ocular, va a perder casi la vista, con posibilidad de quedar de ceguera, y entonces eso lo reconvierte, ¿no? Porque su pasión por el arte la reconvierte y la enfoca a la crítica de arte. Y aunque desde los 15 años, como ya he dicho, ella escribe artículos hasta tal punto y tal punto destaca que escribe un artículo sobre los frescos de Goya a los 15 años, con además un seudónimo masculino, y una revista londinense la quiere contratar para que escriba en su revista crítica de arte, y está durante 15 años escribiendo en esa revista también. Bueno, Mm, luego también ella se encarga, ya en España también se encargaba, que no sé si si lo has dicho, de dar No, unos no lo he visto. cursos en el Prado anuales de pintura. O sea, ella daba, y eso los da desde muy jovencita hasta lo que dura también como 15 años dando los cursos en el Prado. También da conferencias en el Louvre. Vamos, es una crítica de arte impresionante. Ella, bueno, pues cuando llegan a México, Margarita no puede hacer otra cosa, se relaciona con la vanguardia artística mexicana y además ya había establecido bastante contactos, ¿no? Porque ya conocía a Diego Rivera, que la había conocido en París, habían convivido con artistas mexicanos en París, con la vanguardia, y entonces pues no es difícil establecer y empezar a escribir, empezar a dar cursos, a dar charlas. Se hace imprescindible en el mundo artístico mexicano y se hace una de las críticas más valoradas por todos. Eso es lo que realmente fue constante en su vida, ¿no? El amor al arte y a la escritura. Pues se convierte, como ya he dicho, en una crítica muy sincera. Decían de ella que era muy sincera, que en el papel pues, no tenía, vamos, cuando a alguien no le gustaba, hacía unas críticas feroces. Y cuando eras amigo, o esto lo dice Feliciano Bejar, dice, cuando Margarita tenía una técnica, cuando tú eras amigo y no le había gustado tu obra, hacía un artículo que era incomprensible, de tal manera que no sabía nadie si era bueno o malo. Pero realmente tuvo también fue de las únicas críticas de arte que criticaba a Diego Rivera y también criticaba a algunos más, y la hija cuenta, bueno, no la hija, no la nieta, que se llama Margarita Sala, que es la hija de Manda, de su hija mayor, que es la que ha hablado antes Saki. Pues cuenta que, bueno, hay un momento en su vida como crítica de arte que no deja de tener críticas sobre ella, como porque se había permitido algo tan grande como criticar a la vanguardia mexicana. Y entonces pues le hacen en el Hotel Majesty de México
una cena y le llaman donde reúnen absolutamente a todas las personalidades de la cultura y del arte que, bueno, eran amigos y la apoyaban, y amigas, y de la literatura mexicana, y la llaman la cena del desagravio. Como, como para animarla, para tenerle, ¿no? Para rendirle homenaje por las críticas que había al final, pues tenido por su valentía, ¿no? Dicen que Margarita realmente cuando en el exilio tuvo dos momentos amargos grandísimos, que fue las dos muertes de su hijo, ¿no? Su hijo muy joven, siendo adolescente, se va al Ejército Rojo. ¿La has contado antes, Sacri? No, vale. Se va al Ejército Rojo y, bueno, ella en principio no quería, por supuesto, que se fuera. Tengo una foto de por ahí. Sí. Bueno, estos son sus libros, ¿vale? Ella escribe muchísimo, como ya he dicho, y sigue escribiendo sobre la condición social de la mujer en España, el otro de Tres tipos de virgen, de Goethe, mira. Y esta es la escultura mexicana, hace muchísimos libros sobre arte en México. Su hijo, pues con eso, creo que tenía como 14 años y se alista al Ejército Rojo y se va a la URSS y demás y muere en combate, muere en combate. Y eso para Margarita fue algo devastador, totalmente devastador. Además se quejaba de que había tardado muchísimo la noticia de la muerte de él y demás porque no le habían avisado bien. Pero él no quería que se fuese, el hijo no quería que se fuese al combate, pero insistió tanto y demás que ya a la tercera vez que ya se lo decía, pues lo dejó hacer, ya vio que no había nada que hacer y lo dejó irse. Y la muerte de Marga, la hija mayor también, que muere con 38 años de cáncer, muy joven también, pues también para ella son dos cosas devastadoras. Eso lo narra siempre su nieta, Margarita Sala. Margarita es realmente una crítica que tiene una narración en la crítica impresionante. Recomiendo que cojáis hay un montón de artículos de ella. Y vivía realmente, claro, el haber sido pintora le daba, le daba un conocimiento sobre la materia muy grande, ¿no? Y hizo unas amistades a raíz de todas sus críticas de arte, todo su activismo, ¿no? Y todos sus libros en México muy, muy impresionantes y es muy conmovedor como hablan de su figura, de la pasión que ha dicho Sacri que tenía en la oratoria, bueno, de todo la entregada que estaba, de toda su persona. Es la verdad que impresionante. Lo voy a dejar aquí porque realmente Sacri ha sido la que ha introducido a Margarita y Margarita sobre todo quería decir y quería dejar claro porque es que ha sido una de nuestras culturas exiliadas, ¿no? Sí, es decir, en México Margarita fue muy reconocida como intelectual, vinculada al arte y como intelectual de izquierda y la verdad que es una pena que hayas pasado un poco a la historia y tenemos que recuperarla y sacarla de esa historia de arpía, como ha titulado Sacría, ¿no? De mujer arpía de la política y demás, porque era una intelectual brillante, brillante. Y los discursos que hacía Margarita, la verdad que es que son actuales todavía. Bueno, como dije, hoy tocaba hablar de Federica Montseny y también pues dejamos una parte, la parte de Amparo, Amparo Ponce Gascón, en la que trabaja con Federica para hoy. Amparo, como ya dije, si recordamos la vida de Amparo que estuvimos hablando el martes pasado, pues ella abandona, bueno, pues se hizo miliciana, pero se hizo miliciana médica, ¿no? Entonces estaba en primera línea de batalla, pero con su actividad humanitaria
atendiendo realmente a los soldados desde esa hospital de campaña que se montaban allí en Madrid. Este era, bueno, que lo he encontrado después, como un mitin pacifista. Recordamos que Amparo era pacifista y iban a dar un mitin justo antes, 5 días antes de que, o sea, anunciaban el mitin 5 días antes de que finalmente la guerra estallara, ¿no? En el 1936, Amparo es nombrada con Federica Montseny y se marcha a Valencia, porque las dos tanto Montseny como Amparo van a estar en primera línea de batalla casi en Madrid, pero van a estar se incorporan a los ministerios un poquito después, porque Montseny, hasta que no esté, digamos, más parada la guerra, no se incorpora, tarda como unos días, unos 20 días o así en incorporarse al ministerio que le habían adjudicado. Y entonces ellas marchan a Valencia, después de Madrid. Ella, pues totalmente consiguió ser consejera de Sanidad y Asistencia Social. Había una mujer que era, vamos a ver, ay, que no la tengo por aquí, bueno, ahora lo digo, entonces después cuando la encuentre que está por aquí. Bueno, pues el ministerio que le dan a Federica Montseny es de Sanidad y Asistencia Social. Y Amparo Ponce Gascó va a ser una consejera nacional de Asistencia Social. La consejera nacional vamos a buscarla porque sí que lo vamos a decir, de Sanidad, ahora mismo se me ha bloqueado el ordenador, es Mercedes Maestre de la UGT. Ay, esta mujer. Ella va a ser la consejera de Sanidad y Amparo Ponce Gascó va a ser la consejera de Asistencia Social. Ella es médica también, como Amparo, ¿vale? Y además ella estaba al frente del Consejo Nacional de Sanidad y era presidenta de la Liga por la Reforma Sexual, que había llevado a cabo una campaña grandísima de difusión sobre la eugenesia en los ateneos libertarios, en los casinos de barriada, ¿no? Casinos obreros. Y bueno, su marido, que también era médico, de ella, Emilio Navarro, también era un médico de la CNT. En lo que hace Montseny realmente en el frente del ministerio es totalmente innovador y todavía hoy es innovador porque crea un equipo de mujeres. Crea un equipo de mujeres consejeras para llevar todo el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. ¿Qué hacen? Pues claro, los liberatorios de prostitución, por ejemplo. Esta es una foto que he encontrado que cuando hablaban de los liberatorios, una foto de mujeres prostituidas en la época en las calles de Madrid con los proxenetas en el 1930. Y ellas crean los liberatorios pues porque en Mujeres Libres precisamente lo habían estudiado muchísimo, habían propuesto este tipo de centros que no solamente daban un hogar, sino además intentaban formar, porque la idea era formar a las mujeres para que no tuvieran que prostituirse, para que tuvieran otras salidas laborales, porque lo que ellas van a defender es una postura abolicionista totalmente, en la que quien estaba en la prostitución era porque había caído en un sistema de proxenetas y no tenían otra salida. Y lanza, por ejemplo, todo este tipo de campañas, ¿no? Que, bueno, pues que se dirigen además hacen unas campañas que se dirigen tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? E intentan todo esto cuando están en el ministerio. Luego también está muy ligada a Amparo Pons, porque ella se
como se organizaba con asistencia social, pues está muy ligada con la solidaridad internacional antifascista, que el SAI, el SIA, que ella, pues bueno, intentaban organizar refugios para los niños y niñas y que estuvieran bien durante el periodo de guerra. Empiezan a organizar refugios en Valencia sobre todo, pero se desborda completamente. No paran de llegar niños y niñas, de los cuales sus padres o madres estaban en el frente, otros tenían miedo al horror de la guerra y no querían mandar a los hijos fuera de ese horror, por el miedo a estar presos, pues a un montón de casuísticas típicas de la guerra, en el que se desbordan totalmente y tienen que empezar a pedir ayuda internacional para que estos niños y niñas pues sean acogidos y demás. Pues claro, entonces en Francia hay hogares, en Francia, en México y en la URSS. Entonces, pues hacían esta labor. Toda esta labor la coordinaba Amparo Pons. Este es el hogar de Bujasol, en Valencia, que ella era un hogar para niños en la guerra. Bueno, pues Pons estaba detrás de muchas iniciativas del ministerio. En la Casa de Solidaridad, que querían hacer frente a la mendicidad, por ejemplo, las casas de ciegos también, las casas de reposo para combatientes, también las crearon ellos, los liberatorios de prostitución o los hogares infantiles, como acabamos de hablar. Pero lo que le pasa también a Pons, que prácticamente está menos de un año en el ministerio. Y entonces ya cuando ella termina, pues se va a Barcelona. Y combatió, pues, en el periodo, en los 2 años que pasa en Barcelona, combate con las iniciativas de mujeres libres. Es decir, lo que ya hablamos el otro día, con la formación sobre todo a mujeres. Ella se encargaba de la formación de mujeres, sobre todo de educación sexual, pero de todo tipo, ¿no? Y también siempre donde ella va, tiene su pequeña consulta donde pasa, como ya vimos, consulta gratuita a las obreras y a los niños. Al final de la guerra civil, Amparo se tiene que exiliar, se va a Francia. Ella intenta, hay un tiempo en el que lo pasa muy mal, porque todavía no tiene, hasta que hay unos años, me parece que está el 41, ahora no recuerdo bien, en el que se hace la amnistía para los españoles y ya pueden regular su situación y entonces pueden tener sus títulos y trabajar como médica. O sea, hay unos previos años donde ella todavía no puede trabajar como médica y se dedica pues a hacer, bueno, pues a pintar abanicos, a todo lo que hacían prácticamente en el exilio todas las mujeres y a hacer trabajos manuales muy precarios, porque, bueno, pues eran los que mal vivían al final, ¿no? Ella, cuando ya consigue, pues ya consigue realmente tener su visado bien en Francia, está con un compañero del partido sindicalista, porque en el final de la época española ella fue al partido sindicalista de Ángel Pestaña. Y entonces pues se une en una unión libre, como ellas hablaban, pues con un compañero del partido sindicalista. Y ya cuando consigue ya su pasaporte y demás, está en el hospital de Varsovia, que era un hospital que había en Toulouse, que era de los sectores comunistas. Y ese hospital, pues realmente hacían conferencias, hacían exposiciones de arte, pero todo desde la perspectiva comunista. Fijaros cómo luego ellas, todas en su parcela, ¿no?
bueno, Margarita, por ejemplo, la que estamos viendo hoy en el arte, y Amparo en la medicina, y todo, cómo convierten y dejan la política y llevan la política a todas sus parcelas, porque yo creo que las mujeres exiliadas, claro, tienen esa necesidad, creo que el exilio crea una necesidad de seguir, cuando es un exilio tan fuerte por guerra y al que no puedes volver a tu país y además tienes todo cortado, ¿no? Crea la necesidad de seguir luchando con las armas que te dejan, ¿no? Y ella lo hacía, lo hizo hasta el final de su vida. Amparo estuvo trabajando para la CNT, para la CIA, hasta el final de su vida, en el hospital este de Varsovia, y ella ganaba muy poquito, ella no tenía, cuando muere, por ejemplo, en el año 68 ya muere, me parece que tiene 20 y pico francos en el banco, ¿no? Tiene un capital grande, vivía al límite y vivía con poquito. Ella, ella cuando ya está más mayor, y su compañero también, porque cuando está más mayor vuelve a España con su familia, el compañero, pero ella en el año ya 60 y algo ya se da cuenta de que tiene un cáncer de cabeza y quiere volver, pero no la aceptan. Sus hermanas no la aceptan. Ella pues había sido como pues, la oveja roja de la familia. Y entonces la moral católica de sus hermanas le impide volver y no la aceptan. Y entonces muere allí en Francia, rodeada de amigos y de amigas, pero sola, ¿no? Y la verdad que es que reflexionar sobre la obra de esta mujer, que además es inmensa, porque hasta en los últimos días de su vida estuvo yendo al hospital, vamos, hasta 5 días o 10 días antes, ¿no? Estuvo yendo al hospital a trabajar, que trabajaban sobre todo pues por sentirse activos en la lucha, ¿no? Porque era un hospital que hacía lucha, ¿no? Que hacía veladas, que hacía música, teatro, pero todo enfocado en un activismo comunista, ¿no? Pues bueno, creo que tenemos la figura de Amparo, como ya la vimos la vez pasada, a mí es una figura que me apasiona, que tenía una ética excepcional y que la verdad que me encanta, que es una pasión y a ella debemos desde luego muchísimas cosas a nivel formativo de las mujeres que también luego vinieron y se quedaron con todo lo que había sembrado mujeres libres, que había sembrado muchísimo. Federica Monseni la he titulado La mujer que habla, porque así ella recuerda cómo la recordaban los niños cuando iban a los pueblos. Y si la señalaban con el dedo, decía, mira, esta es la mujer que habla y el hombre que viene con ella. Y bueno, pues como la vida de Federica también la hemos visto muchísimo ya, porque hemos visto a su madre, Teresa Mañé, ¿no? Que escribía, la presentó Sacri, escribía con el nombre de Soledad Gustavo. Y a su padre también lo hemos visto, que era Federico Monseni. También un activista, Joan Monseni, que era también un activista anarquista. Los dos eran activistas anarquistas. Ella, por ejemplo, nunca dijo que era anarquista por herencia familiar, jamás. Yo creo que si algo admiro yo personalmente de Federica Monseni, él un poco, me pasa también como con Margarita Ner, que la capacidad de oratoria que tenía, la capacidad de un discurso elocuente, de un discurso inteligente, con muchísimas palabras y formada, ella formada desde, bueno, pues la formó su madre. Pues eso, pues ella decía que nunca había sido anarquista por herencia familiar, sino porque todas las ideas que conoció en la juventud, que fueron muchas, el anarquismo
es con la que se identificó. O sea que ella, su pensamiento anarquista era un pensamiento razonado, no impuesto para nada. Su padre vivió escondido muchísimos años porque tenía una condena de destierro. Y entonces ella cuenta mucho que venían a buscarlo muchísimo a casa los guardias civiles. Cada X tiempo pues iban a buscarlo a casa a los guardias civiles por su militancia anarquista, a su padre. Y ella ya tenía una estrategia, decía, gritaba primero cuando los veía de lejos que venían los guardias civiles y luego ya ella es la que se enfrentaba a los guardias civiles porque normalmente su madre, que era maestra, estaba dando clases en la escuela y ella estaba sola en la casa con su padre, porque su madre nunca quiso llevarla a la escuela porque temía que se contaminara, no quería que se contaminara de la moral católica de la época. Entonces, Teresa Mañé le dio la educación en su casa. Que no por eso, ella decía, no por eso a mí mi madre me dijo lo que yo tenía que pensar. Para nada, me dio absoluta libertad. Pero no quería que eso entrara, que la educación católica que estaba para todo el mundo estaba en ese año en España, entrara a ser su educación. Bueno, pues ella avisaba a su padre, ella era la que hablaba con los guardias civiles, le decía que su padre no estaba, que no sabía dónde estaba, que no tenía ni idea y que su padre no estaba allí. Su padre, a la señal que ella hacía, pues se escondía en un escondijo que había en la casa y así pasaban los años. Pasaron muchísimo, ya os digo que la condena de su padre era muchísimo. La revista blanca la traigo aquí porque era la revista que habían, como bien Sacri dijo en la vez anterior que habló de su madre, pues la que habían editado su padre y su madre. Pero desapareció, o sea, desapareció durante unos años y porque sus padres además no querían que se dedicara a ella a ser al mundo de la política porque habían sufrido en sus carnes cómo tenía que ser, es que estuvo exiliado prácticamente en su casa, escondido en su casa un montón de años, entonces no quiso, pero cuando vio que no había más remedio y que Federica pues tenía decididísimo y que dedicarse y ser activista política, ¿no? Pues su padre vuelve a la política y vuelve, como decía Federica, pues, con toda la seriedad y el prestigio que le había dado todos sus años de lucha. Y entonces vuelven a editar la revista blanca en la que ella colabora también. Vuelven a sacarla. Cuando se da cuenta su padre de que realmente Federica quiere dedicarse a la política y tal, él vuelve con un artículo que llama Vuelvo a la lucha, también. Entonces, que digamos que la incorporación de su padre va como a secundar a toda la vida también política de la hija, ¿no? Ella Federica. Federica, bueno, pues sobre todo había vivido ese ambiente anarquista y ella había conocido a Ángel Pestaña también y en un mitin en el año 17 y él que además le pide que colabore con la revista Solidaridad Obrera. Y entonces ahí empieza ella, ¿no? A colaborar con las revistas, a dar mítines y demás. Porque ya os digo que es una mujer inteligentísima y con una oratoria impresionante. Y ella dice de sí misma, esto me encanta, que como ella había situado muy alto el amor, pues claro, le ponía tantas condiciones al amor para que fuera totalmente libre. Le ponía unas condiciones morales del ejercicio de la práctica amorosa y de la vida en común, que era muy difícil para ella encontrar a alguien con quien unirse en libertad. Y en uno de de los pasos de prisión por su padre, ella conoce a Germinal Engleas, que termina siendo su marido. Bueno, su marido. Realmente creo que ella nunca llamaría marido al Germinal. Ella lo conoce y dice que es un hombre de gran cultura y que con él tenía la libertad de compartir su vida. Pues como lo conocí en la cárcel, detenido con su padre,
empezaron su romance por cartas. Y entonces en esas cartas que ellos escribían, señalaban y subrayaban unos mensajes cifrados, bueno, mensajes que tenían que unir después y que eran como se declaraban su amor. Entonces, ellos comienzan la relación en la prisión, mientras que él está en la prisión con su padre, y cuando ya sale Germinal de la prisión, se unen en un matrimonio libre, en que como ella pensaba, pues tenía que ser celebrado en plena naturaleza. Entonces se van al monte y hacen su ceremonia de unión. Y pasaron pues toda la vida juntos. Ella dice, por unirla también con más mujeres de las que hemos hablado, que mientras que todo el mundo celebraba la Segunda República, ella estaba llorando realmente la muerte de la que había sido su segunda madre, que era Teresa Claramunt. Y ahí vamos a entender, porque no sé si, bueno, el otro día dijimos un poquito la diferencia entre el anarquismo de Teresa Claramunt y su madre, ¿no? Que Teresa Claramunt había sido el origen un poco de Mujeres Libres, porque Teresa Claramunt ya defendía que, que había que tener un activismo de mujeres, solamente de mujeres, y un activismo y unos grupos en los que nos formáramos y en los que viéramos nuestros intereses. Y ella la consideraba su segunda madre. Puse en la vez pasada un fragmento de cómo ella recordaba a Teresa, ¿no? Dice, bueno, pues eso, que los niños, la mujer que habla, lo he dicho porque los niños cuando entraban a los pueblos le decían, aquí viene la mujer que habla, porque ella recorría todos los pueblos dando mítines para CNT y demás. Tuvieron 3 hijos con Germinal y ella. La primera hija más mayor se llamaba Vida, el segundo se llamaba Germinal y el tercero Blanca, que yo sí le saco un poquito, bueno, pues Blanca por la revista, Germinal por su marido y Vida por su tendencia naturalista, ¿no? Ella, cuando habla que el gobierno de Largo Caballero, que es con el que ella trabaja, ofrecen 4 carteras a la CNT. Y además 4 carteras, claro, porque la CNT era anarquista. Entonces, ¿cómo justifica entrar en un gobierno, la CNT? Pues en su casa, además, tenía una presión terrible Federica Montseny, porque ni su marido, ni su madre, ni su padre quería que entraran directamente como política en el gobierno a coger un ministerio, ¿no? Entonces, lo que ella dicen que le dicen, y la razón por la que ella entra, o cómo justifica su entrada, es que ella acepta y que para ella aceptar en la cartera ministerial era un tipo de movilización. En vez de ir al frente, iba a un ministerio. Eso era una manera de trabajar por la República y una manera de trabajar antifascista, ¿no? Ella incluso llega a sufrir un atentado en un coche, en el coche de ministra. Pero sobre todo también tenemos que tener el orgullo de que tenemos en España, en el 1936, tenemos la primera ministra de toda Europa, la primera mujer ministra de toda Europa, y esa fue Federica Montseny. Ella, cuando he hablado antes de todo lo que hicieron, bueno, pues porque en Sanidad con Amparo Pons, pues ella tenía un remordimiento y siempre lo expresó posteriormente como un remordimiento, que es que sufrió mucho porque, sobre todo a los niños de la URSS, ¿no? Ella sentía, pero esto ya muy posteriormente, que lo habían condenado a la orfandad, que habían sido niños que algunos no habían vuelto, porque muchos se intentaron que volvieran, pero algunos niños, sobre todo esos que tuvieron que ser mandados a la URSS, pues sentía que lo habían condenado a orfandad y eso le dolía muchísimo como madre, ¿no? Como mujer también y como persona. Y entonces eso lo recordará siempre así que amargamente. Aún así siempre dirá que es que sufrieron una avalancha tremenda, tremenda de niños que venían.
esta es la cartera ministerial 1 de diciembre del 36, que ella se, pues no sé si unos meses o 2 más después. Y estos son los ministros de bueno, pues los ministros de la CNT, que había 2 con ella, y del PSOE y ella. Entonces, mira qué elegante va Federica Montseny ahí con su traje largo. Y vale. Bueno, pues realizaron el primer proyecto del aborto en España. Y ella se sintió en la ley moral porque había salido una despenalización del aborto en la Generalitat, ¿vale? Y entonces ella se sintió con la ley moral de, pues de ponerlo para toda la España republicana, porque claro, ya estamos en una España, en la guerra estaba muy avanzada y ya tenían Valencia y Barcelona. Y entonces ella, ¿cómo justifica? Pues ella dice, ella no estaba a favor real del aborto, o sea, no estaba a favor, no. Decía, el aborto lo justifico cuando la situación requiere que el aborto exista. Y decía, pues, para unas mujeres que son víctimas de situaciones donde es, pues, mucho peor que, pues, que estén los embarazos a término. Y lo he dejado un poco así. Es decir, por ejemplo, mujeres que están solas, mujeres que están sumidas en pobreza, llega a decir todo eso realmente. Claro, estamos en una España del año 1936. Justificar el aborto era difícil, pero ella lo despenalizó. Y entonces lo despenaliza diciendo en el que hay situaciones que las condiciones en las que van a venir los niños son mucho peores para las madres y para ellos. Y ya dice, bueno, que no está a favor del aborto, pero que hay que considerar todos los casos y que todos los casos a veces es necesario el aborto. Lo deja un poco en abierto, ¿no? Ahí. Bueno, a los liberatorios de prostitución se acogieron muchísimas mujeres, que fue la otra obra grandísima de ella. Y no volvieron, y ella siempre decía, y no volvieron, las mujeres que se acogieron no volvieron a ejercer la prostitución. Y lo decía así de taxativamente como algo que le daba muchísimo orgullo. Porque para ella significaba que si tenían otras opciones las mujeres no se prostituían. Aquí estaban con su padre. Bueno, pues a los 5 días, cuando ya se tiene que exiliar, porque ya es imposible determinar que ya es de las últimas en salir, a los 5 días de traspasar la frontera, la verdad que muere su madre, Teresa Mañén, en Perpiñán. Para ella fue algo muy duro. Aquí tenemos imágenes, las imágenes la verdad que son muy bonitas y veis como la mujer que hablaba estaba casi siempre rodeada de hombres. Bueno, cada vez que dice paseaban en Francia, estos son los niños que mandaron al exilio. Bueno, los mandaron con idea de que volvieran, sobre todo los de México, los de Francia, pero la realidad al final pues a veces fue otra. Bueno, pues decía que en Francia a veces pasaban, claro, con la ocupación nazi después, porque el primero pasaron el exilio y la precariedad, y luego pasaron la ocupación nazi. Y decía que cada vez que paseaban, claro, Vida ya sabía que su hija mayor ya iba a un colegio francés, se había dedicado, ya estaba en Francia, tenía un perfecto francés que pasaba perfectamente por tal. Otra estrategia que es que me recuerda mucho a la estrategia que había vivido con su padre. Y decía que cuando venían los gendarmes, los mozos a preguntarle, ella, la que hablaba era Vida, que tenía un perfecto francés. Y entonces decían que eran todos franceses, nacidos allí. Nunca podían decir que eran españoles. Esta es Vida. Y bueno, pero aún así,
De todas maneras, la detuvieron y fue a prisión. Bueno, pues estuvo un tiempo en prisión, pero luego ya pues la soltaron. Y ella decía que el exilio, la verdad que si podéis ver vídeos de Federica Montseny, verla porque es un placer escucharla hablando. Decía que el exilio había sido muy duro, porque jamás habían comprendido los franceses lo que necesitaban realmente los españoles que le ayudaban, que ellos no querían comida. Ellas lo que querían es como armas para la defensa, ¿no? Y eso nunca lo habían, ni cuando ella tuvo que negociar, porque tuvo que negociar con Francia e intentar que vinieran a ayudarla, que no, que dice que fue uno de los peores chascos de su vida, como ver cómo internacionalmente se quedaban solos, el gobierno de la República, ¿no? Como luego en el exilio tuvieron que sufrir dos exilios, el de los nazis, ¿no? Cuando ya también llegan a Francia, y el primero de la España, ¿no? Y me quedo con una frase de Federica, esto cuando vuelve, porque ella vuelve a España, pero dice que España ha cambiado mucho y que ya no tenía la voluntad de cambiar. Cuando ella vuelve a España después y da un meeting y sigue hablando, porque es una mujer que además te encanta cómo habla porque nunca pierde su manera de hablar, ni en la vejez pierde su elocuencia. Pues que en España habían perdido totalmente los valores. Como claro, tantos años de franquismo había dejado a la sociedad aletargada. Entonces me quedo con una frase de ella, que una revolución se hace a base de un pueblo. Pero hay que hacer que ese pueblo tenga conciencia y voluntad. Ya la dejo. Ya la dejo, compañeras.